El detonado, el inseminado, el mequeado, el besador de labios calientes o simplemente Fofo Márquez. El joven fue un riquillo como tantos, se sumió en los excesos hasta que su caso se hizo viral y las autoridades se vieron forzadas a hacer justicia. Esto debido a que Fofo agredió físicamente a una señora por un motivo tan ridículo como un raspón en su coche. Actualmente se encuentra en prisión y se ha convertido en un símbolo de lo que le pasa a la gente prepotente e irresponsable. Sin embargo, ir a prisión no es el peor de los destinos, y para ello, en este video les cuento 3 historias reales donde sus protagonistas, bastante parecidos a Fofo Márquez, tuvieron un final incluso peor. Hacking México. Raúl Robles, conocido en redes sociales como el Gordo Megabyte, era un informático y director de la empresa Hacking México, una empresa que ofrecía cursos de seguridad informática. Raúl Robles era joven y tenía una aparente carrera prometedora por delante. Él ya había ofrecido sus servicios en organizaciones importantes como universidades o agencias de investigación. Raúl Robles fue víctima de un hombre desconocido que le arrebató la vida en un café. Fuera de la imagen profesional que exponía en medios de comunicación, su reputación frente al público era muy negativa. En las redes oficiales de su empresa se podían encontrar publicaciones en las que dejaba ver una personalidad altanera y conflictiva contra otras personas. Era normal verlo discriminar y ofender a personas por motivos de raza, clase social, género y orientación. También solía insultar a su competencia y burlarse del físico de las personas que recriminaban sus acciones. Aparte de las actitudes que mostraba, era conocido por haber revelado datos personales de sus detractores con el propósito de acosarlos y humillarlos junto a su comunidad. Según varios miembros de la comunidad de hacking, la misma era muy tóxica, pero lo que tenían todos en común era odiar al Gordo Megabyte. Los cursos de Hacking México no estaban avalados por instituciones educativas. Ya en esos tiempos se tenía la idea de que estos cursos eran una estafa para impresionar a los primerizos en computación. Incluso se había comprobado que había falsificado su currículum con estudios que no realizó, además de haber falseado la asociación de sus cursos con otras universidades prestigiosas. Mucha de esta información está perdida, pues los posts y varias cuentas ya no están disponibles. Sin embargo, aún se pueden encontrar videos donde Raúl Robles presume fajos de dinero y autos deportivos. Algunas personas me dicen que ya se me subió porque a veces muestro algunos billetes, algunos pesos que he ganado aquí en México. Y dicen, no, pues ya se te subió porque tienes eso, ¿no? Bueno, lo que muchos no saben es que no se le puede subir a alguien que siempre ha estado arriba. ¿Sí me entienden? Yo llevo pues ya más de 14 años trabajando en el medio. Entonces, decir que se me va a subir, pues es algo inadecuado, ¿no? Así que, ahí les encargo. Este ambiente tóxico llegaría a su fin a través de la tragedia anunciada en el tablón de imágenes Hispachan, la versión en español de 4chan, una página que te permite publicar a través del anonimato. Un usuario anónimo publicó: "Estoy harto de Raúl Robles, tengo un arma y le robaré su auto. Ayer lo vi desayunando en un café y va muy seguido. Lo esperaré a ver si viene mañana". Por las primeras horas del 2 de diciembre, Raúl acudió a ese café para desayunar, y a los pocos momentos de encontrarse con su padre, un sujeto enmascarado le propició 5 disparos que lo abatieron al instante. El ejecutor se dio a la fuga entre la conmoción del momento y poco después otra publicación en Hispachan apareció. En esta se podía ver la fotografía del cuerpo acribillado de Raúl Robles. El post decía: "Como les digo, el gordo ya me tenía hasta la madre, por lo que no me tenté el corazón a la hora de acabar con él". Raúl Robles perdió su vida a los 31 años y la reacción de internet fue de burla y venganza. Muchos de sus trapos sucios comenzaron a revelarse. Las acusaciones más fuertes involucraban cibercrímenes, acusaciones de maltrato e incluso abuso carnal en contra de menores. Esto, según fuentes de internet, fue avalado por el procurador de Guadalajara.
A pesar de reclamar ser un experto en seguridad en línea, Raúl Robles cometió el grave error de mostrar su rostro cada vez que podía, así como revelar constantemente su ubicación en cada momento del día. Las acciones del CEO de Hacking México no son tan distintas a las que han tenido muchas personalidades infames en internet, pero en este caso, Raúl Robles hizo enojar a la persona equivocada. Germán Loera. Germán Loera era un joven conferencista mexicano. En sus redes sociales daba una imagen de emprendedor y se mostraba como un ejemplo de estilo de vida saludable. Ofrecía talleres de redes sociales, marketing, consejos de negocios e inversiones. Tenía una comunidad activa que apreciaba sus consejos y lo veían como un líder. Incluso llegó a participar en campañas e iniciativas con miembros de partidos políticos, como el PAN o Morena, así como hacer charlas en TED, organización que le da plataforma a personalidades tan importantes como el propio Steve Jobs. Al mismo tiempo, Germán Loera tenía otra actividad muy lucrativa en secreto, pues lideraba un grupo de delincuentes que raptaban personas, en este caso a una mujer, pidiendo un rescate de cifras millonarias. La abogada, quien caminaba por la ciudad para regresar a su hogar, había sido interceptada por dos hombres, quienes la metieron a la fuerza a una camioneta. Fue trasladada a una casa que estaba a solo 10 minutos del lugar de la agresión y estuvo privada de su libertad durante 2 días, rodeada de sus violentadores y siendo víctima de todo tipo de abusos. Para el rescate, el grupo pedía cantidades absurdas a sus familiares en forma de bitcoins, que por su naturaleza haría muy difícil rastrear quién recibiría la cifra. A pesar de su dificultad, no fue imposible rastrear las cuentas de los delincuentes y se logró atraparlos, así como rescatar a la víctima. El joven había sido detenido por la policía encargada de luchar contra cautiverios forzosos de Chihuahua, junto con 5 de los miembros del grupo, a quienes se les dictaminó 1 año de prisión preventiva. Un juez de Chihuahua decidió mantener en prisión a Germán Loera, es el joven de 23 años acosado del secuestro de una mujer ocurrido la semana pasada. Va a estar en prisión al menos 4 meses, en lo que la Fiscalía de Chihuahua presenta las pruebas en su contra. Si es encontrado culpable, podría pasar hasta 70 años de prisión. Germán Loera era conocido en Chihuahua, lo recordarán, lo hemos visto aquí en la semana, por sus videos en redes sociales y sus conferencias para emprendedores. Finalmente, Germán fue sentenciado a 50 años de prisión junto a sus compañeros, además de pagar una cifra de 500,000 pesos mexicanos a la víctima. Si se acude a las redes sociales del sentenciado, se pueden encontrar publicaciones afirmando que Germán Loera es inocente de sus cargos. Su equipo legal reclama que él, junto con los demás miembros del grupo, fueron sometidos a abusos y manipulación judicial para así admitir su culpabilidad. Para finalizar el caso, el padre de Germán Loera fue ejecutado unas semanas después, de una forma especialmente violenta, supuestamente a manera de ajuste de cuentas con un grupo criminal. Antes de continuar, este es el momento en el que te invito a que te suscribas al canal. Si te gusta esta clase de contenido, déjame saberlo con un like y comparte el video para llegar a más gente amante de lo perturbador. También puedes ver todos los streams que hago en el canal secundario o bien verme en vivo en la plataforma morada, en donde reacciono a toda clase de videos de crímenes y demás. Leo Venegas. Leonardo Venegas era un youtuber argentino que comenzó su carrera en la producción musical. Gracias a la posición privilegiada en la que se encontraba su familia, Leo tuvo mucho apoyo en eventos de hip hop y con publicidad gratuita. Debido a estos apoyos, logró tener una carrera exitosa con su música, que en circunstancias distintas seguramente no hubiese logrado. Con el tiempo, se volvió un youtuber más convencional y tuvo colaboraciones con otros youtubers famosos como Fernanfloo. Poco a poco se ganó una comunidad considerable, la cual la mayoría consistía en pequeños. Este dato se vuelve escabroso, pues desde mucho tiempo atrás existían rumores y burlas hacia Leo Venegas por su aparente atracción hacia los menores. Incluso se le llegó a apodar el violín, aunque para el momento nadie lo había visto realizar actos indebidos con menores, pues era más bien su actitud la que causaba dichos comentarios en tono de chiste o exageración. Una de estas actitudes se reflejaba en las fotos de perfil que escogía para sus redes, pues se colocaba él mismo de cuando era mucho menor, y en sus propias palabras lo hacía para atraer carne fresca. También se le solía ver rodeado de pequeños, tanto en su vida personal como en su vida profesional, manteniendo contacto cercano con ellos.
Por ejemplo, en varios de sus videos era recurrente la participación de una menor de 13 con la que hacía chistes y tenía conversaciones inapropiadas. Esta menor declaró que Leo le llegó a exhibir sus partes íntimas y compartió capturas de pantalla en las que se le podía ver entablando conversaciones con otras menores. En estas también se puede apreciar a Leo enviándoles fotografías de sus partes íntimas, así como pidiéndoles fotos de naturaleza carnal y ofreciéndoles encuentros en persona, todo esto mientras él tenía 28 años. Tras dichas acusaciones, más testimonios salieron a la luz mostrando pruebas y exponiendo las repugnantes acciones de Leo, en las que también se puede ver al youtuber amenazando y chantajeando a sus víctimas para que no revelen dicha información. Acobardado por el escrache público al que estaba siendo sometido, decidió abandonar redes sociales y por un tiempo su paradero fue desconocido. No fue hasta 2023 cuando se volvió a saber de él, y la situación era mucho peor de lo que se podría imaginar. Se supo que fue arrestado por intentar robarse a una pequeña en Miami. En las cámaras de seguridad se puede ver al agresor entrando al patio de una casa en una zona residencial, donde intentó llevarse a la pequeña a la fuerza. Supiera cómo defenderse, dijo con alivio la madre, orgullosa de habérselo enseñado a su hija. El jueves de la semana pasada, la niña estaba jugando con sus hermanos en este complejo de apartamentos que está ubicado en el noreste de la ciudad de Miami, específicamente en la intersección de la calle 67 y la Segunda Avenida. Este carro entró al complejo y se estacionó muy cerca de los niños. Todos entraron a la casa, menos ella. Este otro video de vigilancia muestra al acusado mientras camina hacia el sitio donde se encontraba la menor. La víctima dijo que Venegas la agarró fuertemente por el brazo. Esta forcejeó y logró morderle el brazo. Enojado, Leonardo le agredió físicamente y posteriormente escapó de la escena del crimen. 2 días después, la justicia logró retenerlo. A pesar de la abrumadora evidencia, él declaró que solo estaba ahí para buscar una nueva residencia para comprar. Leonardo Venegas fue sentenciado a prisión de 20 años a cadena perpetua, según las investigaciones. Se sabe que Leonardo tenía otras víctimas y fue declarado como un peligro para la sociedad. El Lord Nazi ruso. En México es muy común que el mismo mexicano menosprecie el país y a sus tradiciones. No es anormal que todos en nuestro día a día nos hayamos topado con algún desgraciado que le haya hecho cara a los indígenas que se ganan el pan día con día. Esta apatía se ve reemplazada por un nacionalismo enfermizo cuando es un extranjero el que ataca al país. El caso más sonado fue el de Alexei Mikev, o popularmente conocido como Lord Nazi ruso. Alexei nació y creció en Elektrostal, una ciudad en la región de Moscú, Rusia. Desde su adolescencia, su comportamiento fue motivo de preocupación, lo que lo llevó a someterse a un examen psiquiátrico. A medida que crecía, comenzó a exhibir una conducta cada vez más violenta y agresiva hacia los residentes de su propia ciudad. A partir de 2013, comenzó a atacar a personas al azar, grabando estos actos de agresión y publicándolos en internet. Uno de sus videos más notorios muestran cómo derriba a una anciana que caminaba tranquilamente en un parque invernal, cómo aplasta la comida, insulta a unos infantes e inclusive cómo agrede a una mujer con un bebé en brazos. A pesar de las múltiples denuncias en su contra, la policía abrió solo un par de casos penales que no prosperaron, y Alexei pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, fue dado de alta sin algún diagnóstico claro, lo que le permitió continuar su vida de manera similar a como lo había hecho antes. Con el creciente descontento de los residentes y la presión de las autoridades, Mikev decidió mudarse a México en 2015, donde su comportamiento agresivo continuó sin interrupciones. ¿Qué dices? ¿Qué quieres? ¿Por qué me pega? No. Fuck off, piece of shit. You don't have to talk to What me she like wants that. from me? You don't have to Get talk to me out, like it's that. crazy. You hit my boy. Get out, You you hit fucking my shit. boy. You don't Get have the out right from to me. hit my boy here. Fuck You're in off, shit. Mexico. Fuck You off, have the right to Fuck come off, here shit. And talk to us like that. fuck off, What to do here? fuck off, shit. You Fucking don't have to hit my boy. you have to die, We're in shit. Mexico. And you don't have to tell me that. Shit. You hit my boy and he did nothing. Fuck you. Fuck you. You. Fucking shit. And you. Mierda, die, shit. You don't have to. Fuck you, mierda. You don't. Fuck you your don't do me- shit. You don't do me nothing. Fuck. I will not do. You will die by yourself. Сейчас, блядь.
Жрите, жрите, твари. Жрите дальше. Ам-ням-ням! Ам-ням-ням! Мучо! Перуном мас! Ёбаные твари! Дивертида! Fucking shit! Отрежем тебе сиську, зажарим и вывалитку тоже на шашлык, тварей. Блять, такие обезьяны ебливые. Это пиздец. Тупые макаки. Вот оно, истинное лицо местных дегенератов. Fucking shit. Вот она, мexicana мерда. Ебучая. Fucking мерда, морир! Убивать. Мерзкий ублюдок. Эту хуйту ему на шею привяжем и затянем. En mayo de 2017, la situación de Makiba alcanzó un punto crítico. Un grupo de ciudadanos locales se reunió frente al apartamento que alquilaba, manifestando su enojo. La multitud, al principio, solo profería insultos y arrojaba piedras contra las ventanas. La policía se presentó en la escena, pero se retiró sin tomar medidas efectivas. En un momento dado, la situación escaló. Los manifestantes irrumpieron en su hogar. En medio del caos, atacó a uno de los hombres que había ido a confrontarlo, lo que resultó en el deceso de Carlos N., un joven de 20 años. Aunque la defensa del ruso argumentó que había actuado en legítima defensa, la fiscalía logró presentar pruebas que demostraban lo contrario. A través de análisis forenses y testimonios, se evidenció que había utilizado un cuchillo para atacar a Carlos, infligiendo múltiples heridas que lo llevaron a fallecer. Como resultado, Alexei fue condenado a 37 años y 6 meses de prisión por haberle quitado la vida a una persona. Actualmente se han vuelto virales fotos de él participando en una obra. El Chelo Satán. Este caso es especial ya que, contrario a los anteriores, es el que comparte más parentescos físicos y mentales con Fofo Márquez. Una mañana del 5 de septiembre de 2009, una trabajadora doméstica acudió al hogar de una influyente familia para realizar labores domésticas. El ambiente era silencioso y al acercarse a la habitación del matrimonio se encontró con una terrible escena. Ahí yacían sus cuerpos acribillados. La habitación de sus 3 menores hijos presentaba la misma escena de terror. El candidato a diputado del PRI, Francisco Fuentes, y su familia habían sido víctimas de un crimen atroz. Todo ocurrido un día antes de que iniciara una campaña en el Congreso local. Después de una ardua investigación, los sospechosos fueron identificados, comenzando por el autor intelectual del crimen, Marcos Soto Vidal. Él, en aquel entonces menor de edad, siempre fue una persona problemática, nunca brilló en ningún ámbito académico y tenía muy malos hábitos. Acostumbraba a robar artículos personales de sus familiares y tenía adicciones a distintas sustancias. Por sus conductas irracionales era apodado como el Chelo Satán, aunque muchos cercanos a él mencionaron que a pesar de todo era alguien inofensivo y cobarde. Tenía una obsesión con artículos de marca y automóviles, pero lo que más lo obsesionaba era la esposa del candidato del PRI, Lilian Argüelles. Marco Vidal la vio por primera vez en un evento transmitido en la televisión y al descubrir que vivían en la misma privada comenzó a espiarla cada vez que salía a lavar su camioneta. El joven se volvió amigo de la familia e incluso acudió a su casa en varias ocasiones. Marco Vidal le comentó a la sirvienta su atracción por Lilian, pero ella nunca pudo imaginar lo que tenía planeado el joven estudiante de bachillerato. Junto con 3 de sus amigos planearon un ataque nocturno a la casa del candidato. La idea original era robar objetos de valor y abusar de su esposa. Esa noche el candidato participó en el evento de apertura de la campaña del PRI, del cual se pueden rescatar las fotografías de su última aparición pública. El grupo de criminales, equipados para la ocasión, irrumpieron en la residencia saltando las bardas y accediendo desde la puerta trasera, la cual sabían que siempre se encontraba abierta. Primero sometieron y acabaron con los menores en silencio, el suficiente para sorprender al matrimonio, quienes se encontraban en su recámara. El grupo fusiló al candidato Fuentes Esperón y después hirieron de gravedad a Lilian. Finalmente abusaron de ella en plena agonía.
Al terminar, los agresores robaron objetos de valor y se dieron a la fuga en la camioneta Homer de la familia, aunque se vieron obligados a abandonarla para no ser descubierto. Uno de los delincuentes, quien era guardia de seguridad en la zona privada, asistió a su puesto e incluso auxilió a los policías que rodearon la escena del crimen. Después del análisis a las huellas dactilares y el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad, se identificó a Marco Soto, quien fue arrestado. Todos los abogados tabasqueños se negaron a defender al menor como un acto de solidaridad. El joven de 16 años solo fue sentenciado a 8 años de prisión, pues es la pena máxima que podía recibir un menor a su edad. A pesar de la indignación e inconformidades de diversos sectores y redes sociales, no se hizo nada para evitarlo, y desde el año 2017, Marco Vidal está libre. En septiembre de 2009, a él y a su familia, la vida les fue arrebatada. Hoy, a 4 años de la ausencia física del ingeniero Fuentes Esperón, podemos decir: gracias por tan importante labor y por demostrarnos que, con pasión, entrega y compromiso, todo se puede. Transformar jóvenes en campeones universitarios, como siempre él decía, y decía bien. José Francisco Fuentes Esperón, Universidad Tecnológica de Tabasco. Como conclusión, podemos asegurar que el motivo por el que Fofo fue a prisión no es ni por lo que hizo ni por su falta de influencia, sino únicamente porque su caso se volvió viral. Es lamentable, ya que casos como el de Chelo Satán nos hablan de lo injusto que puede ser el sistema cuando no hay miles de personas en redes sociales exigiendo al gobierno que haga algo. Aprendamos de esos casos y hagamos ruido para algún día tener un México mejor. Sin más que decir, estos han sido casos peores que Fofo Márquez, casos de los que irónicamente casi nadie habla.